¿Qué tal amigos? Nuevamente con un video sobre nuestra serie de instrumentos en la evaluación. Y ahora vamos a leer sobre las conductas que se deben evaluar. Es exactamente estas páginas. Solo voy a concentrarme en esta, que es la que me ha parecido más importante. Leeré algunos párrafos y haré algunos comentarios. Dice la autora respecto a las conductas y los instrumentos de evaluación de esas conductas. Dentro de este primer grupo podemos citar listas de cotejo, tablas de corroboración, conocidas también como escalas o tablas de observación, y escalas de producción. Estos instrumentos pueden servirnos para evaluar conductas cognitivas, ojo, como cuáles, como habilidades intelectuales, actitud científica y hábitos de trabajo. Conductas afectivas, como intereses, aprecios y actitudes sociales. Y conductas motrices como vocalización, coordinación visomotora en la lectura, en el manejo de instrumentos de laboratorio o herramientas en general, desplazamientos adecuados en una exposición, una dramatización o una danza, etc. ¿Qué podemos decir? Que la educación básica regular, por ejemplo, ha optado con este fin, y me refiero a la privada, ha optado por profundizar su formación lógico-matemática y de comunicación, pero en una dimensión cognitiva. Ustedes habrán visto que las academias, perdón, que las escuelas, los colegios ahora tienen la impronta de una academia que se toman exámenes tipo admisión, exámenes de simulacro. Hay una sobreabundancia de material cognitivo y se está descuidando la evaluación de conductas afectivas y motrices. En la universidad, lo cognitivo sigue presente, aparece con más fuerza lo motriz, que me parece valioso, pero también no he visto el tema de la conducta afectiva. Sigue la autora y dice, entre las habilidades intelectuales, actitudes científicas y hábitos de trabajo, podemos, por ejemplo, dedicar una atención especial a. Y ojo con esto porque a mí me parece muy importante y al final del video diré cuál es la limitación de estos instrumentos de evaluación. Dice, podemos dedicar una atención especial a la evaluación del uso y práctica frecuente de elementos de análisis. 1. 2. De la sensibilización y uso de las relaciones de causa-efecto, semejanza y diferencia. 2. De la discriminación de lo sustantivo y accesorio, de lo que fundamenta y lo que es fundamentado. 3. De la apertura a las ideas y o afirmaciones de los otros. 4. De la suspensión del juicio mientras no se disponga de la información suficiente. Bueno, ese es el 4. Y finalmente, de la curiosidad o indagación de la naturaleza y de toda realidad circundante, del rigor y persistencia en la realización de la obra emprendida, de la iniciativa creadora, etc. Miren, he leído 5 elementos que se pueden evaluar en habilidades intelectuales, actitudes científicas y hábitos de trabajo. Entonces, ¿por qué leo esto y por qué me detengo? Porque, por ejemplo, y es algo que nos ha pasado a todos todavía, me pasa a mí, procuro que ya no sea así en mis clases de estadística, procuro que en mis clases de metodología de la investigación sea menos mecánico, más reflexivo, más crítico. Miren, piensen ustedes y pregúntense si en la universidad o en la academia o en el colegio les enseñan a discriminar entre lo fundamentado y lo que fundamenta. Piensen si a ustedes les han enseñado la apertura a las ideas y afirmaciones de otros. O pregúntense dónde, en qué espacio, no necesariamente tiene que ser un espacio formal, institucional, puede ser otro espacio. Piensen si se les ha enseñado la suspensión del juicio mientras no se disponga de información suficiente. Algo que en esta época de fake news, de desinformación, de posverdad y de extrema derecha, es casi inexistente. Las personas
Aun cuando no tienen información relevante o mínima sobre un tema, igual se lanzan a opinar, con total desparpajo. No les importa si dicen una mentira, una verdad, a medias, no les importa, igual lo dicen. Estos elementos son fundamentales para la construcción de la ciencia. Por lo tanto, toda universidad, todo estudiante universitario debería tener por lo menos nociones básicas de esto. Por ejemplo, mucho se confunde en el uso de las relaciones de causa-efecto, semejanza y diferencia. Cuando llevamos, por ejemplo, en estadística el tema de la correlación y vemos que dos variables están correlacionadas estadísticamente con una significancia alta, nuestra mente o nuestra formación nos impulsa a suponer que esa correlación es causal, que A causa B. Y por eso se comete el error de llamarle variable independiente y variable dependiente en modelos correlacionales, todo lo cual está mal. Entonces, por ejemplo, estas actitudes deberían formarse y evaluarse con instrumentos adecuados. La pregunta es, si no se evalúan estas actitudes, estas habilidades, mucho menos existirán instrumentos que lo hagan. Sigamos con el tercer párrafo. Dice la autora, como ven, todas estas conductas tan valiosas en un proceso educativo auténtico, que constituyen muchas veces la razón de su existencia, son las que hemos descuidado caracterizar y formular en objetivos claros y precisos, y, mucho más, de evaluar su logro progresivo y final. Maravilloso. O sea, para empezar, se ha descuidado evaluar esto, no se toma en cuenta con objetivos claros y peor, se evalúa. Desgraciadamente. Entonces, espero que en unos años o en un tiempo en el futuro, la situación, el aceleracionismo, el neoliberalismo, el realismo capitalista, la inteligencia artificial, cobren menos importancia y menos relevancia y se levante una, no quiero decir se levante una generación, eso me suena muy, muy religioso, que aparezcan nuevos docentes con una nueva mirada de la evaluación. Y finalmente, el cuarto párrafo para terminar este video dice así: en el ámbito de las conductas afectivas, que constituyen también una beta poco explorada, podemos evaluar la sensibilidad ante los problemas sociales, el hambre, la injusticia, la enfermedad, la salud, la preocupación por contribuir al bienestar de los otros, el respeto a los sentimientos ajenos, a las normas, a los derechos de los otros y a los propios, la sensibilidad y el placer frente a lo bello, expresado en la naturaleza y en la producción artística. Miren, cierro con esto. A través de este tipo de instrumentos también se puede intentar medir y evaluar algunas características personales como el ritmo de aprendizaje, la reacción frente a la crítica positiva o negativa, la agresión y aceptación frente a los otros, etc. Hay mucho que decir aquí, solo anotaré algunos puntos. Primero, dígame en qué lugar o en qué espacio se nos evalúa la sensibilidad ante los problemas sociales. Desde que en 1992 se instauró de facto, a la fuerza, de manera imponente, un modelo constitucional diferente, o mejor dicho, un modelo económico y político diferente, la preocupación por los problemas sociales ha ido en picada, en decaída. Si antes, en los 80s, en los 90s, las personas, por ejemplo, este libro es de 1900, es de la década del 90. Exactamente, ahora les digo, exactamente es del 90, es justamente 1990. En esa década, bueno, en la década anterior e inicios de esa época, existía una sensibilidad social que era común y característica en las personas. Pero conforme el neoliberalismo apareció, la libertad de mercado, el individualismo, eh, empezó un declive
rápido de la sensibilidad social, al punto en el cual ahora podemos ver que hay necesidades y no nos interesará mucho como si pasaba antes. Y más aún, si antes en los colegios y en la universidad había una evaluación de la sensibilidad social, ahora ha desaparecido. Me animo o me atrevo a decir que no existe en la universidad o en los colegios, peor aún, evaluación de la sensibilidad ante los problemas sociales. ¿Quién nos evalúa si el hambre que pasa en el mundo nos importa o nos duele? Ver, por ejemplo, que hay niños en Gaza, bebés en Gaza que no comen hace semanas, perdón, hace días, o la anemia en el país, la injusticia, que en nuestro país es muy característico, preocupación por el bienestar de los otros, etcétera. O algo que es eh, muy poco apreciado por la ola neoliberal, enfocada más en productos, la sensibilidad ante lo bello, ante el arte, ante la naturaleza. Muy bien, entonces dejamos aquí los comentarios de este capítulo, bueno, de esta página, y en el siguiente video estaremos viendo cómo se realizan las pruebas de evaluación de conocimientos, para que ustedes puedan ver que evaluar una prueba, o mejor dicho, hacer una prueba no es una cuestión tan simple. He visto profesores que utilizan, por ejemplo, le dan a la IA, quiero un examen de esto, con opciones múltiples, le das los temas y en segundos la IA te da un examen. Veremos que eso es todo lo opuesto a cómo debería hacerse un examen, una prueba de conocimientos. Entonces, nos vemos en el próximo video. Que tengan un feliz día.